Buenas noches, hermanos. O saludo por lo menos puedo hablar en español. El saludo por lo menos va a ser en español. Es complicado traducir un carioca Es complicado traducir un carioca, ¿ciertos? de Río de Janeiro, entonces De Río de costeños, Janeiro. son costeños, né, para hablar, ¿verdad? Para mí es una grande alegría, Para mí es una gran alegría un gozo poder y un desfrutar, gozo poder desfrutar da comunhão com os irmãos. disfrutar de la comunión con los hermanos. Essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estarmos juntos. Esta oportunidad que el Señor nos concede de que podamos estar juntos. Só o Senhor pode fazer isso. Y solamente el Señor puede hacer eso. Só o Senhor pode conduzir todas as coisas. Solamente el Señor puede lograr todas las cosas. Não podemos escapar de suas mãos. No podemos escapar de sus manos. Graças a Ele. Gracias al Señor. Sempre vai ter Siempre nos va a tener em suas en manos, sus manos, porque é um Deus misericordioso porque es un Dios misericordioso e cheio de amor. y lleno de amor. Amém? Amén. Vou começar com um texto da palavra. Vamos a comenzar con un texto de la palabra. Não vou seguir um modelo expositivo. No vamos a seguir un modelo expositivo. Me perdoem. Por Hoje, favor, me perdonan. tá bom? ¿Está bien? Diego, em outra ocasião. En otra ocasión. Hoje vou romper com todos os Hoy pro- vamos a romper con todos os protocolos da exposição da palavra. con todos los protocolos de la exposición de la palabra. Eclesiastes, Eclesiastés, capítulo 3, capítulo 3, versículo 11. versículo 11. 11. ¿Sí? Sí, puede leer. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amém? Amén. Deus, quando cria um homem, Dios, cuando creó al hombre, coloca em seu ser colocó en su ser a necessidade da eternidade. la necesidad de la eternidad. Por isso que, quando se trata da questão da morte, Es por eso que cuando tratamos la cuestión de la muerte, até mesmo hasta inclusive en Mateo, um ateu un ateo, perdón, un ateo, se balança, se se estremece, estremece, porque, de certa forma, o Senhor implantou isso no coração do ser porque humano. fue de esa forma que el Señor implantó en el corazón del Por hombre. isso que o homem sempre está buscando, de Y, uma certa forma, y es por eso que el hombre siempre está buscando de alguna manera tocar esse sentido da eternidade, tocar ese sentido de la eternidad, ainda que não entenda. aunque no entienda. Mas o que eu quero focar aqui Pero lo que yo quiero, en lo que yo quiero enfocarme aquí, é nessa palavra aqui, tempo. en esta palabra tiempo, es en esta palabra tiempo. Na Septuaginta, En la Septuaginta, essa palavra aqui, esa palabra que está tempo aquí, aqui, tiempo, que ou está até aquí, mesmo se você toma todo o capítulo 3, inclusive si uno toma todo el capítulo 3, que muitas vezes repete, é tempo de plantar, tempo de colher. repite muchas veces, es tiempo de plantar, es Verdade? tiempo de cosechar. Esse tempo aqui é traduzido para kairos, Ese tiempo que está acá se traduce de la palabra kairos ou kairos. o kairos. Sim? A pronúncia correta é kairos. La pronunciación correcta es kairos. No grego, En el griego, nós temos duas palavras distintas para o tempo. nosotros tenemos dos palabras distintas que se refieren a tiempo. Uma, Una, cronos. cronos, Outra, y la kairos. otra es kairos. Então, há uma diferença entre cronos e kairos. Pero hay una diferencia entre cronos y kairos. Depois, na outra oportunidade, vamos tratar um pouco mais profundo Después, essa diferença. en otra oportunidad vamos a tratar de una forma más profunda acerca de esa diferencia. Mas agora, apenas rápido. Pero ahora, solamente así rápido, Cronos é o tempo natural das coisas. crono es el tiempo natural de las Aí cosas. temos o cronômetro, Por eso viene cronómetro, sim, o tempo, segundo.
el tiempo en dias, segundos, meses. días, meses, É algo que está relacionado com a questão natural. y es algo que está relacionado con la cuestión natural. De certa forma, estamos debaixo desse tempo. Y en cierta forma estamos debajo de ese tiempo. Os anos vão passando, vamos envelhecendo. Los años van pasando, vamos envejeciendo, Esse é o Cronos. y eso Esse é o Cronos. y ese es el Cronos. E o Kairos Y el Kairos é o tempo de Deus. es el tiempo de Dios. O Kairos vai tocar no algo que é eterno. El Kairos va a tocar algo que es eterno. Ainda que estamos dentro desse tempo normal, que é o Cronos, Y aunque estamos dentro de ese tiempo normal que es el Cronos, estamos debaixo do Kairos de Deus. también estamos debajo del Kairos de Dios. Então a pergunta que eu faço essa noite para nós, para todos nós. Entonces, A pergunta que eu faço: la pregunta que yo hago para todos nosotros, que tempo queremos ¿qué tiempo queremos para nós? para nosotros? Só o Cronos ¿Solamente el Cronos ou o Kairos? o el Kairos también? Vamos perder todo o nosso tempo somente com o Cronos? ¿Vamos a gastar todo nuestro tiempo solamente en el Cronos? Ou será que queremos gastar todo o nosso tempo com o ¿O Kairos será que queremos gastar todo nuestro tiempo en el Kairos, de Deus? en Dios? Essa é uma realidade nos Essa é- nossos dias. Esa es una realidad hoy Nos en día, nossos dias. en nuestros días. Porque com quantas coisas nós não perdemos o nosso tempo? Porque en cuántas cosas nosotros perdemos nuestro tiempo. E quando se trata da vontade eterna de Deus, debaixo do seu Kairos, Y cuando se trata de la voluntad eterna de Dios debajo de su Kairos, como seria isso? ¿cómo sería eso? Me hago entender? ¿Se da a entender? ¿Se entiende? Sim ou não? ¿Sí o no? Não poderia gastar muito tempo com isso. Eu creio que Podríamos gastar mucho tiempo en eso, pero creo que sabemos muito bem, entendemos muy bien, cada um de nós, cada uno de nosotros, em que estamos. en qué estamos. Então vamos começar com uma introdução Entonces vamos a comenzar con una introducción no livro de Esdras. Esdras, en Esdras, libro de Esdras, capítulo 1, capítulo 1, versículo 1. versículo 1. Espera, hermano, que se me... Aí vamos entendendo passo a passo. Ahí vamos a ir entendiendo paso a paso. Esdras, capítulo 1. Esdras foi que escreveu o livro de Crônicas Esdras Sí. fue quien escribió el libro de Crónicas e também o Salmo 119. y también el Salmo 119. Agora vamos passo a passo, como temos tempo. Ahora vamos a Amanhã ir, temos quinta-feira, se Deus permite, verdade? ahora vamos a ir paso a paso porque tenemos tiempo. Mañana es jueves. Então eu vou procurar ser bem despacio. Entonces, Tá vamos bom? a procurar ir bien lento Está para bem? entender. ¿Está bien? Esdras 1, versículo 1. O que diz aí? Esdras 1, versículo 1 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Coloca sua atenção. Pongan su atención. Primeiro ano de Ciro. Primer año de Ciro. Ciro faz um edito, Ciro hace un um edicto, decreto. un decreto, E agora esse decreto tem a sua função, y ahora ese decreto tiene su función, que era o quê? Que todo judeu que quisesse sair, y era que vou para todo judío pudiera sair de Babilônia, salir de Babilonia. tem um princípio, verdade? ¿Cómo? ¿Hay un principio? Sim? Qual é o motivo aqui do ¿Cuál es, decreto? cuál es el motivo, la causa del decreto? Os que querem sair de Babilônia Que los que quieran salir de Babilonia têm toda a liberdade para ir para Jerusalém. tienen toda la libertad para regresar a Jerusalén. Para fazer o que em Jerusalém? ¿Para hacer qué cosa en Qual Jerusalén? é o princípio aqui? ¿Cuál es el principio aquí? O que é que contém o decreto?
¿Qué es lo que contiene este decreto? Que é que os judeus que queriam sair de Babilônia tinham que fazer em Jerusalém? ¿Qué era lo que los judíos que querían salir de Babilonia tenían para hacer en Jerusalén? Qual é aqui o propósito? ¿Cuál es el Qual propósito? é o kairos aqui? ¿Cuál es el O kairos kairos? aqui El de Deus kairos aquí de Dios é reconstruir o templo, era reconstruir el templo, verdade? Eu ¿verdad? creio que muitos conhecem essa passagem. Creo que muchos conocen este pasaje. Olha, vamos ver o versículo 5. Vamos a leer el versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Primeiro ano de Ciro, Primer año de Ciro, aí está Zorobabel, ahí está Zorobabel, aí está Josué, ahí está Josué, o sumo sacerdote, el sumo sacerdote, cerca de 50.000 cerca de 50.000 50.000 judeus judíos saem salen de Babilônia de Babilonia até hasta Jerusalém. Jerusalén. Cerca de quase 4 meses de caminhada. Son cerca de 4 meses de caminata, Sim, porque o tempo nas escrituras às vezes passa rápido. porque el tiempo en las escrituras a veces pasa Perdón. rápido. Perdão, Perdón. se demora, O sea, às vezes pero não se temos tarda. noção de, por exemplo, quantos dias levaram os anciãos sair de Éfeso até chegar a Mileto? Muchas veces perdemos la noción del tiempo. ¿Cuántos días llevó Os anciãos saírem de Éfeso até Mileto? para salir desde Éfeso hasta Mileto? 3 dias, 3 días. 45 quilômetros. 45 kilómetros. Sabe quanto tempo gastou Barnabé para chegar até Antioquia, para ver os irmãos em Antioquia? ¿Saben cuánto tiempo le llevó a Bernabé para salir desde Jerusalén a ir a ver a los de Jerusalén Antioquía. hasta Antioquía? 280 quilômetros. 280 kilómetros. Sabe quanto? ¿Saben cuánto? Mês. Un mes. Un mes. Cuando los hermanos Sabe enviaron, quanto tempo? cuando los hermanos enviaron a él para ver la iglesia en Antioquía. 280 quilômetros. 280 kilómetros. Até Tarso, 125 Y quilômetros. hasta Tarso eran 125 kilómetros. Aí você tomou menos dias. Y ahí menos días. Agora, entender como foi que Barnabé encontrou a Paulo em Tarso é um mistério. Ahora, entender cómo fue que Pablo hizo, Bernabé hizo para encontrarle a Pablo en Tarso, eso sí ya es un misterio. Porque una Mas cosa es llegar ahí y otra cosa es encontrarle, ¿verdad? em uma cidade com mais de 200.000 habitantes, En una ciudad con más de 200.000 nessa habitantes. época. Sabe En esa quantos época, habitantes tinham em Antioquia? ¿saben cuántos habitantes había en Antioquía? 500.000. Medio millón. O tempo passa. El tiempo pasa. Quando você toma o livro de Esther, Cuando nosotros tomamos el libro de Esther, quando Vashti é apresentada, quando Assuero queria apresentar Vashti de uma maneira indecorosa, cuando Asuero quería presentar a a Vashti, Basi de una manera indecorosa, ela se negou, ella se negó, porque ela era uma rainha. porque era, Alguns irmãos tomam que foi uma atitude de rebelião dela, si algunos hermanos toman como que fue una actitud de rebelión de ella, mas foi uma atitude honrada da parte pero dela. fue una actitud de honrar, o sea, fue una actitud honrada de parte de Honrada ella. da sua parte. Sí, Mas ela foi destituída. pero ella fue destituida. O Senhor tem o seu propósito, o Senhor controla todas as coisas, nosso Pero el Deus é Señor soberano. tiene su propósito, Él controla todas las cosas E é soberano. y es soberano. De certa forma, Vashti sai, En cierta forma, Basi sale, se levanta Esther. se levanta Esther. Mas quem foi o filho de Vashti? Pero ¿cuál fue el final de Basi É o filho de Vashti. y de su hijo? Quem foi o filho de Vashti? ¿Quién fue el hijo de Basi? Ataxerxes primeiro, Artajerjes primero, o rei que foi usado por Deus el rey que fue usado por Dios no tempo de Esdras e Neemias. en el tiempo de Esdras y de Nehemías. O Senhor honrou a Vashti. El Señor honró A a Vashti. Basi. Vashti. Sabe quanto tempo leva de Vashti até que Esther levantada como rainha? ¿Saben cuánto tiempo tomó desde Basi Esther, hasta Esther para levantar a una reina? capítulo. Un capítulo. Do capítulo 1 para o capítulo Desde 12. el capítulo 1 al capítulo 2 se levanta una reina. 4 anos. 4 años. Sabe quanto tempo levou para levantar Amã? ¿Y saben cuánto tiempo llevó para que se levante Amán? Assuero levante Amã? Para que Asuero levante a Amán. 5 anos. 5 años. Sabe quanto tempo levou para Amã ser enforcado na sua própria forca? ¿Y sabe cuánto tiempo le llevó a Amán para que Amán quede ahorcado en su propia Forca, orca. horca?
Se acuerda que ele queria levantou uma para Mardoqueu? Se não se acorda, recomendo que leiam os livros do Antigo Pacto. Si no se acuerdan, les recomiendo que lean el libro del Antiguo Testamento. Amém? Amén. E essa mesma forca Y esa misma horca terminou no coelho de quem? terminó en el cuello de quién? Sabe quanto Chama. tempo levou esses 3 capítulos? ¿Saben cuánto tiempo llevó esos 3 capítulos? 4, 5 e 6? 4, 5 y 6. 5 dias. 5 días. 5 dias. 5 días. Dá para entender como o nosso Deus trabalha? Podemos entender cómo es que Dios trabaja, Como é o tempo de Deus? cómo es el tiempo de Dios. Às vezes passa mais tempo, A veces toma más tiempo, mas oxalá que estamos barro a esse tempo de Deus, ainda que é largo, seja o Kairos. no entendí, hermano. Ainda que esse tempo seja largo, Aunque el tiempo ese sea largo, extenso, melhor estar no Kairos dele es mejor estar en el kairos de Él do que no nosso próprio que en Cronos, nuestro propio cronos, cumprindo sua vontade. cumplir su voluntad. Porque às vezes nós não entendemos o tempo de Deus. Que a veces nosotros no entendemos los tiempos de Dios Pensamos que se demora muito as y coisas, pensamos que las cosas tardan mucho, inclusive a resposta das nossas orações. inclusive la respuesta a nuestras oraciones. Mas temos que entender que estamos debaixo do Kairos de Deus. Pero tenemos que entender que estamos debajo del kairos de Dios. Mas de repente o Senhor pode ser que responda assim. De pronto puede ser que Él responda así de rápido. O Senhor Jesus virá como o quê? Y el Señor Jesús vendrá como, ¿qué dice la palabra? Como um ladrão da noite. Como un ladrón en la noche, Verdade ou não? como el relámpago que sale de oriente, Do se muestra Ocidente. hasta occidente. Bom, aí está a velocidade da luz. Imagine, 300.000 quilômetros por segundo Imagínense la velocidad, da luz. 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. Então, tomando tempo aqui, Entonces, no livro de Esdras, en el libro de Esdras, ¿cómo tomamos el tiempo aquí? Zorobabel Zorobabel sai, sale, quase 4 meses para chegar em Jerusalém. toma 3 a casi 4 meses para llegar a Qual é Jerusalén. o propósito que eles tomam ¿Y cuál es el propósito que ellos tienen? dentro do Kairos de Deus? Dentro. Edificar a casa de Deus. Dentro del kairos de Dios, edificar la casa de Qual é o Dios. propósito? Isso é para aplicar nossas vidas, ¿Y irmãos. cuál es, Amém? cuál es el propósito? Es un principio para aplicar en nuestras vidas. Amén. Edificação da casa de Deus. La edificación de la casa de Dios. Primeiramente, essa casa, Primeramente, esta casa, nossa casa, nuestra casa, nossa família nuestra familia e também y también a igreja. la iglesia. Sabe quantos anos Salomão tomou para construir o templo? ¿Saben cuántos años le llevó a Salomón para construir el templo? 7 anos. 7 años. Sabe quanto tempo ele levou para construir o palácio? ¿Y saben cuánto tiempo le llevó para construir el palacio? Sua casa? Su casa, Com mais detalhes? con más detalles. Mas a casa de Deus, 7 anos é La suficiente. casa de Dios, 7 años. ¿Y su palacio? Mas a minha casa, sim, meu palácio eu tenho que construir com mais detalhes. Sí, pero 13 casa anos. sí, con más detalles. 13 años. Dá para entender? ¿Entienden? Gastamos mais tempo com algo que é mais particular nosso Gastamos más tiempo en algo que es particular nuestro do que com a casa de Deus. que con la casa de Dios. 7 anos para a casa de Deus. 7 años para la casa de Dios. Mas para o meu palácio, Pero mi palacio, 13 anos. 13 años. É meu palácio. Es mi palacio. Mas a casa de Deus, Pero la casa de Dios, 7 anos é suficiente. 7 años es suficiente. Dá para entender isso? ¿Da para entender? ¿Se entiende? Se pode aplicar de outra forma. Se puede aplicar de otra Já vi, forma. já vi como tua cabeça está funcionando aí. Ya veo cómo está funcionando tu cabeza ahí. Porque a gente pode aplicar de outra forma. Porque se puede aplicar de otra forma. Se dedicar mais à sua casa, Nos dedicamos más a nuestra casa, ao nosso lar. a nuestro hogar, Mas nesse contexto dá para se entender que não foi bem assim. pero en este contexto se puede entender qué es lo que no estaba correcto aquí. Salomão gastou mais tempo com seu palácio Salomón gastó más tiempo en su palacio do que com o templo de Deus. que con el templo de Dios. Quando Zorobabel chega a Jerusalém, Cuando Zorobabel llega a Jerusalén, cada um vai para sua casa. ahí cada uno va para su casa. Começa a levantar uma pequena perseguição, Y ahí empieza a surgir una pequeña persecución, uma pressão. una opresión, Pressão. una pressão. presión. Então, por causa do temor Y entonces, por culpa del miedo que eles têm no coração deles, que tenían en sus corazones, eles levantam o altar ellos levantan un altar e colocam na sua base y colocan su base,
Por aí, pelo menos, está bem. Por ahí, por lo menos está bien, Porque as coisas de Deus têm que ser na sua base. porque las cosas de Dios se tienen que hacer sobre la base, sobre el Você não pode fundamento. pensar porque vai colocar aqui, não, aqui tá, não, tem que ser na base, no Nosotros no podemos funda, pensar en colocar en cualquier parte, tiene que ser sobre la base. e levanta um altar. Y levantan el altar. E vamos ver no capítulo 3, versículo 8. Y vamos a mirar en el capítulo 3, versículo 8 de Esdras siempre. 3:8 dice así. Hum. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la esclavitud a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Sabe quanto tempo já passou aí? ¿Saben cuánto tiempo ya pasó allí? 2 anos. 2 años. Dá para entender ¿Se do que eu puede estou dizendo? entender lo que quiero decir? Quando Ciro faz o decreto, Cuando Ciro saca su decreto, qual é a frase que está no coração deles? ¿cuál es la frase que está en su corazón? Vamos chegar em Jerusalém e vamos edificar a casa de Deus. Vamos a llegar a Jerusalén y vamos a edificar la casa de Dios. 2 anos 2 años se passaram. pasaron. O que será que estamos fazendo com o nosso tempo, ¿Qué irmãos? será que estamos haciendo con nuestro tiempo? Cada um sabe muito bem do seu chamado. Cada uno sabe muy bien de su llamado. O que você ou eu mesmo ¿En qué que ustedes nós o yo mismo estamos gastando o nosso tempo? estamos gastando nuestro tiempo? Já se passaram 2 anos Ya pasaron 2 años e não para por aí. y no termina todavía. Capítulo 4, Capítulo 4. versículo 23. Versículo 23 dice así. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Sinsai, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. 24. 24 dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Capítulo 5, versículo 1. Y en el capítulo 5, versículo 1, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Acabamos de ler aqui no último versículo que a obra ficou detenida até o segundo ano do rei Dario. Acabamos de leer en este último versículo que la obra quedó parada hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Olha o número de reis que existem nesse período de restauração. Miren el número de reyes que hay en ese periodo de restauración. Ciro, Ciro, Cambises II, Cambises II, Cambises Cambises, segundo, Dario I, Darío I, Jerjes Jerjes e y Atarjerjes, Artajerjes, Assuero e seu hijo. Asuero y su hijo. Sabe quanto tempo leva de Ciro até Atarjerjes? ¿Saben cuánto tiempo tomó allí desde Ciro hasta Artajerjes? 94 anos. 94 años. Mas aqui, nesse ponto cronológico aqui, Pero aquí, en este punto cronológico, quando Arreu e Zacarias se levantam para profetizar, cuando Ageo y Zacarías se levantan para profetizar, sabe quantos anos passaram? ¿saben cuántos años pasaron? 18 anos. ¿Cuánto? 18. 18 años. Não, muito complicado a No, questão, es muy complicado. a questão da igreja, La cuestión de la iglesia, a vida cristã. la vida cristiana. Aí como acomodar as coisas? Ahí cómo podemos acomodarnos. E os anos vão passando. Y los años van pasando. E os anos vão passando. Los años van pasando. 18 anos. 18 años. Nosso Deus é um Deus muito misericordioso, Nuestro verdade? Dios es un Dios muy misericordioso. Muito paciente com nós. Muy paciente con nosotros. Verdade ou não? ¿Verdad o no? Amén. Arreu, capítulo 1, Ageo, capítulo 1. lá no final. ¿Dónde está? Sim. Arreu, Zacarias, Malaquias, Mateu.
Eu creio que a maioria aqui sabe por que tem 4 páginas em branco, né? Yo creo que la mayoría saben por qué hay 4 páginas en blanco. Muitas Bíblias têm 4 páginas em branco, verdade? Muchas Biblias al final de Malaquías tiene 4 páginas en blanco. São ¿Saben? 4 siglos 4 siglos de silêncio de Deus, de silencio de Dios entre Malaquias até Mateus. entre Malaquías hasta Mateo. Quando é que Deus volta a falar novamente? ¿Cuándo es que Dios vuelve a hablar nuevamente? Pela boca de Zacarias, Por la boca de Zacarías, pai de João Bautista. padre de Juan el Bautista. Imagine. Imagínense. 4 siglos, 400 años. Então aqui em Esdras, perdão, em Arreu, capítulo 1, Ageo capítulo 1, versículo 1 e 2. versículos 1 y 2. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Que parece isso? ¿Qué les Que- parece? Hã? ¿Mm? Que tremenda presunção Qué deles. tremenda presunción, ¿verdad? Senhor, não é tempo. Señor, no es tiempo Esse todavía. tempo aqui é Kairos. Y este tiempo aquí es el Kairos. E não é chegado o teu tempo, não é chegado o teu tempo, Deus. Todavía no ha llegado tu tiempo, Dios. Deixa eu cuidar do meu tempo primeiro, Deja que yo cuide primero de mi tiempo, para depois, quando a gente crê que é o teu tempo, para que después, cuando yo crea que es tu tiempo, então podemos fazer alguma coisa por entonces ti. ahí podemos hacer alguna cosa É contigo. mais ou menos isso aqui que Deus está falando. Y es más o menos eso lo que Dios está diciendo. Vocês Nos estão está dizendo diciendo no acá. coração de vocês Ustedes están diciendo en su corazón que não é chegado o tempo. que no ha llegado mi tiempo. E de novo, o tempo Y de nuevo, el tiempo de que a casa de Jeová seja reedificada. de que la casa de Jehová sea reedificada. Será que muitas das vezes não tomamos uma posição assim? ¿Será que muchas veces nosotros no tomamos una posición así? Às vezes nos afetamos até mesmo por uma questão de fé. A veces hasta no, por una cuestión de celos, De fé? de fe, de fe. As coisas nunca andam. Sempre justificamos, irmãos. Estamos siempre justificando Às vezes, ainda que a gente não entenda as circunstâncias, y a veces, aunque muchas veces nosotros no entendamos las circunstancias, deixa para o Senhor. dejemos para el Señor, dejemos que el Señor. Olha o que Ezequiel faz. Miren lo que Ezequiel hace. O Senhor transporta Ezequiel de frente por vale de ossos secos. El Señor, o sea, Ezequiel está de frente a un valle de huesos secos E o Senhor fala para Ezequiel: y el Señor le habla a Ezequiel: Ezequiel, Ezequiel, poderão esses ossos reviverem? ¿será que podrán revivir esos huesos? A resposta de Ezequiel para mim é tremenda. Y para mí la respuesta de Ezequiel es tremenda. Eu provavelmente acho que eu responderia para o Senhor. Yo probablemente le hubiera respondido al Señor: no, no, Eu acho que não, yo Senhor. creo que no. Mas como que Ezequiel responde? Pero ¿cómo fue que Ezequiel le respondió? Tu o sabes. Tú lo sabes, Señor. Eu Yo, pode ser que eu pareça impossível, parece imposible, para mí mas parece imposible, você, pero eres tu sabes. tú sabes, Señor. Então profetiza. Y Ezequiel. entonces profetiza. E ele profetizou. Y él profetizó. Que coisa, né? Qué cosa, ¿eh? Às vezes, diante dos nossos olhos, as circunstâncias parecem muito difíceis e queremos, Es- delante de nuestros ojos las circunstancias parecen muy difíciles, e com isso imposibles, queremos cuidar da nossa própria vida, dos nossos próprios y problemas. nos preocupamos por cuidar de nuestra propia Não, isso é vida, muito nuestros difícil, propios isso é muito problemas. complicado. Y Isso é muito difícil, é muito eso es complicado. muy difícil, es muy complicado, Senhor, é muito decimos. difícil edificar tua casa. Señor, es muy difícil Olha só a complicar, quantidade de inimigos que tem edificar tu aí. casa. Olha a quantidade de inimigos que tem aí. Mira la cantidad de enemigos que tenemos. Rebeca me ajudou a ir para isso aqui. Ah, Mais despacio. habla rápido, ¿verdad? Sim, perdão. Pero ¿se está entendiendo? Sim, Puedes seguir, hermano. sim. Acho que deu Imagínate, Imagínense, não é tempo para edificar sua casa. no es tiempo para edificar tu casa. Quais são as desculpas que temos entregado ¿Cuáles son las excusas que le hemos dado al Señor? porque não temos tempo para Ele? Porque no tenemos tiempo para Él Temos mais tempo para nós. y para tener más tiempo para nosotros.
Então, quando a gente pega o versículo 3 Entonces ahí cuando tomamos el versículo 3 e o versículo 4, y en el versículo 4, Geo 1. isso, 3 e 4, o que diz aí? Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Creio que não precisa traduzir muito o que está querendo dizer aqui, verdade ou não? Creo que no hace falta traducir mucho lo que está tratando de decir el Señor acá, ¿no? Creio que é de uma forma muito direta o que fala aqui, Es una forma muy directa en que Él está hablando aquí, para cada um de nós. para cada uno de nosotros. Que tempo temos? ¿Qué tiempo tenemos? E os dias passam. Y los días pasan. Arreu profetizou 21 dias. Ageo profetizó 21 días. O tempo que leva para um polito sair do sol. El tiempo que toma para un pollito salir de su cascarón. 21 dias. 21 días. Não foi o mesmo tempo que levou para que Daniel tivesse a resposta da sua oração? ¿No fue el mismo tiempo que llevó para que Daniel tuviera la respuesta a su oración? Nosso Deus gosta dos números. A nuestro Dios le gustan los números. 7 vezes 3, 21. 7, Vezes 3, 7 veces 3, 21. 21. A perfeição com a Trinidade, La perfección con la Trinidad, 21. 21. E aí, na natureza, você vai encontrar vários aspectos relacionados com o número 21. Y ahí en la naturaleza nosotros vamos a encontrar muchos aspectos relacionados con el número 21. Assim é o nosso Deus. Así es nuestro Dios. Sabe outro número que Deus le gusta muito? ¿Conocen otro número que a Dios le gusta mucho? 70. El 70. 70 também. 70. E Que outros números. Aí, E outros mas eu números. deixo isso para os livros do irmão Christian Shen. Eso va a dejar para que los hermanos lean en los libros de Christian Chen. A Christian le custa muito. A Christian le gustaban mucho los E números. Ivan Panin também, que foi um irmão que foi panemático. Y Watchman Nee. A Ivan Watchman Nee Panin. también. ¿Perdón? Ivan Panin. Ay, no le conozco. Ivan Panin, soviético. Un soviético. Tudo que os irmãos sabem acerca da questão de números, Todo lo que nosotros sabemos sobre la cuestión de números se deve ao irmão Ivan Panin. se debe a ese hermano Iván Ivan Panin. Panin Ivan Panin. y a Christian Chen. Christian está sobre os ombros de Ivan Panin. Christian está sobre los hombros de Iván. E se qualquer coisa que a gente falar aqui sobre tipologia bíblica, de tabernáculo, de qualquer coisa, Y cualquier cosa que nosotros hablamos de tipología bíblica, del tabernáculo, de cualquier cosa, do Pentateuco, del Pentateuco, estamos sobre os ombros do irmão Macintosh. y ahí estamos sobre los hombros del hermano Macintosh. Sim? Há que respeitar a revelação que é dada a alguns irmãos. Y hay que respetar la revelación que le fue dada a algunos hermanos. E temos que reconhecer que estamos sobre ombros de muitos irmãos. Ahí tenemos que reconocer que estamos parados sobre los hombros de muchos hermanos. É muito perigoso você tomar a revelação de um irmão que Deus concedeu a ele e tomar para si. Ahora, es muy peligroso tomar la revelación que el Señor le concedió a un hermano y tomar para nosotros. Há que ter cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Amém? Amén. Quando Ageu termina de profetizar 21 dias, então tomamos o versículo 14 e 15. Entonces, le tomó profetizar 21 días y ahora nos vamos al versículo 14 e 14. 15. 14 y 15 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. 21 dias. 21 días, Agora vamos. ahora vamos. 18 anos. 18 años, Vamos. vamos. Uma coisa que poderiam ter feito no primeiro ano Una cosa que se podía haber hecho en el primer año de Ciro. de Ciro. 18 anos. 18 años pasaron. Agora voltamos para o livro de Esdras. Y ahora volvemos al libro De de Esdras. Esdras. Voy a dejar la marca acá, hermanos, ¿no? Esdras, capítulo 6. Encontrou aí depois de... Sí, Esdras, Capítulo 6, capítulo 6, versículo 14 en el versículo 14 e 15. y 15. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. 4 anos. 4 años.
se termina a casa. en que termina la casa. Quando você passa do capítulo 6 Y cuando nosotros pasamos del capítulo 6 para o capítulo 7, para el capítulo 7, há uma segunda saída de um remanente. hay una figura salida de Há un, uma saída, uma Aí- segunda, hay una segunda salida de un remanente. que aí está Esdras, Y ahí está Esdras conjunto grande de sacerdotes e levitas y un conjunto grande de sacerdotes y levitas que vão a Jerusalém. y se van a Jerusalén. Amém? Amén. ¿Entiendes? Entendem? Quando Esdras sai aí chega em Jerusalém no E capítulo 7, Y cuando Esdras sale y llega a Jerusalén en el capítulo 7, sabe quantos anos passaram? ¿saben cuántos años pasaron? 58 anos. 58 años Para começar um serviço na casa de Deus. para comenzar el servicio en la casa de Dios. A casa está preparada. La casa ya estaba A preparada. casa está aí. La casa está O ahí. templo está aí. El tiempo está ahí. 58 anos. 58 No años. reinado de Atarjerjes I. El reinado de Artajerjes I. Dá para entender isso? ¿Se está entendiendo? Ainda tem mais. ¿Mm? Ainda tem mais. Y todavía tenemos más. 58 anos. 58 años. Começa o serviço. Comienza el servicio. Começa o trabalho. Comienza el trabajo. Os levitas começam a sacrificar. Los levitas comienzan a sacrificar. Começa o exercício normal dentro do templo de Deus. Y empiezan a hacer el ejercicio normal dentro del tiempo de Dios. Mas, Pero todavía, todavía a coisa não está correta. la cosa no está correcta. Mas a gente tem a casa, Pero ya está la casa. tem o templo, Ya está el tiempo. tem o El sacrifício. templo, perdón, está el sacrificio. O que está faltando? ¿Qué es lo que está faltando? Às vezes a gente pensa que tem já tudo completito. A veces pensamos que ya tenemos todo completito A aquí. gente tem a visão da igreja. Ya tenemos la visión de la iglesia. Somos os superpoderosos. Somos súper poderosos. E às vezes até desclassificamos um pouco nossos irmãos. Y a veces hasta descalificamos a algunos hermanos Por quê? Porque eles não têm a visão da igreja. porque ellos no tienen la visión de la iglesia. Mas eu tenho. Pero yo tengo. Tenho a casa. Yo tengo la casa Tenho uma quantidade de livros. y una cantidad de libros. Ui, ele só tem esse livrinho. Eu tenho uma quantidade de livros. Él tiene un librito, pero yo tengo una cantidad de libros Tenho muito conhecimento. y mucho conocimiento. Isso é suficiente? ¿Será que eso es suficiente? Tenho toda a forma, Tenemos toda la forma, todo o formato. todo el formato. Você lembra da vez passada quando eu compartilhei aqui? ¿Se acuerdan de la vez pasada cuando yo compartí la palabra aquí? O que adianta o tabernáculo estar em Gabaão? ¿De qué servía que el tabernáculo esté en Gabaón? O que adianta que o altar de sacrifício está em Gabaão? ¿De qué servía que el altar de sacrificio esté en Gabaón? Mas e a arca está em Jerusalém? Y el arca estaba en Jerusalén. Onde é que está a realidade? ¿Dónde es que está la realidad aquí? Na arca. En el arca. A arca simboliza o quê? ¿El arca simboliza qué Qual é a cosa? tipologia? Cristo. ¿Cuál es la tipología? Es Cristo. Você pode ver o candeleiro. Usted puede ver el candelero. O candeleiro, El candelero, mas se você não vê o aspecto verdadeiro do candeleiro, não serve para nada. pero si no vemos el aspecto verdadero del candelero, no sirve para nada. O candeleiro é quem? ¿Quién es el candelero? Cristo. Es Cristo, Não é a igreja. no es la iglesia. É a igreja. Es la iglesia. Mas o que é que está por em cima? Pero ¿quién es que está por A encima de igreja la ou iglesia? Cristo? ¿La iglesia o Cristo? ¿Quién está primero? Quando o nosso Deus, o Pai, olha para a igreja, Cuando nuestro Dios, nuestro Padre, mira para la o iglesia, que ele vê? ¿qué es lo que Él ve? Ele vê o corpo. ¿Él ve el cuerpo? Ele vê a igreja? ¿Él ve la iglesia? Não. No, Ele vê Cristo. Él le ve a Cristo. Porque se esse corpo não tem cabeça, Porque si ese cuerpo no tuviera cabeza, isso é algo anormal. sería algo anormal. Quando a igreja, Cuando la que é iglesia, o corpo de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, está conectado com cabeça, está conectado con su cabeza, aí é Cristo. ahí es Cristo. Mas se não está o cabeça, Pero si no está la cabeza, é apenas um corpo sem cabeça. es apenas un cuerpo sin cabeza. E o Senhor não pode ver como a igreja. Y Dios no lo puede Dios ver no va a eso ver como como iglesia. la iglesia. Me hago entender? ¿Me doy a Então, o que entender? adianta você ver um aspecto tão pequeno que tem a igreja ¿De qué e não ver sirve? a Cristo? ¿De qué sirve que tengamos un aspecto así tan pequeño de la iglesia si no tenemos a Cristo? Vamos focar mais em Cristo, irmãos. Vamos a concentrarnos más en Cristo, hermanos. Está bem que tem a igreja, Está bien que tengamos la iglesia, mas precisamos focar mais em Cristo. pero necesitamos enfocarnos más en Cristo.
Ele como cabeça. y en Él como cabeza. Você não vai entender a epístola dos Efésios Nosotros no vamos a entender la epístola a los se Efesios você não entender Colossenses. y no vamos a entender Colosenses, Colossenses fala de Cristo como cabeça. porque Colosenses habla de Cristo como cabeza E Efésios vai falar y Efesios nos va a hablar da igreja, seu de corpo. la iglesia, su cuerpo. Você tem que entender Cristo Entonces, como cabeça. tenemos que entender a Cristo como E cabeza, aí você completa a visão E aí- celestial de Deus. completamos la visión de la iglesia de Dios. Me hago entender? ¿Se entiende? Tinha o templo. Tinha o templo. Tenía el tiempo, Tinha os sacrifícios. tenían el templo, Templo. tenían los sacrificios, E agora o Senhor tem que usar Ananias, o irmão de Neemias. y ahora solamente tenían que usarle a Ananías, el hermano de Nehemías. Vou parafrasear. Voy a parafrasear Neemias, a Nehemías. os muros estão destruídos. Los muros están destruidos. As portas todas foram destruídas. Todas las puertas fueron destruidas. Como assim? ¿Por qué? Mas eles não estão lá? Pero ellos no estaban allá. Sim, estão lá. E por Sim. que não restauraram os muros? Estaban allá, pero ¿por qué no restauraron los muros? Ah, porque já tem um templo. Para que os muros? No había tiempo. ¿Para qué los muros? Ah, ya está el templo, perdón. Já Bien, está o gracias. templo. Para que os... Avísame no, porque no escucho bien. ¿Eh? Já está o templo. Para que os muros? Vocês estão podendo me acompanhar um pouco o que eu estou falando? ¿Me están pudiendo seguir lo que estoy hablando? E agora o Senhor tem que levantar Neemias. Graças a Deus que o Senhor levanta Neemias. El Señor le tuvo que levantar a Nehemías. Há muitos Gracias. Neemias que o Senhor precisa levantar Hay na muchos igreja, Nehemías que el Señor precisa levantar en la iglesia. tanto homens e mulheres. Tanto hombres como mujeres. O Senhor tem o poder para levantar, El Señor tiene poder para porque levantar. vai ter a visão clara Que tengan visión clara, do propósito de Deus no Del- seu Kairos. propósito de Dios, de su Kairos. Mas a gente, vou bater na tecla, a gente tem um formato. Para que o muro? Pero voy a volver otra vez y para tratar de dar en la tecla de esto, ¿para qué los muros? ¿Para qué los muros? Sabe quanto tempo leva para Neemias ser levantado para restaurar os muros de Jerusalém? ¿Sabe cuánto tiempo le tomó para que Nehemías se levante para restaurar los muros de Jerusalén? E quando Neemias chega juntamente e ali encontra Esdras, Y cuando Nehemías llega y le encuentra ahí a Esdras, 13 anos, 13 años, 70 anos 70 años de templo, de tiempo, templo, perdón, de 70 años templo, de templo, del templo sem muros. sin muro. 70 años tuvo el templo sin muro. Neemias, Nehemías, capítulo 4, capítulo 4, versículo 6 versículo 6. Edificamos pues hasta o versículo 10. hasta el 10, 6 al 10. Aham. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Você tem Sanbalat, Ahí le tenemos a Sanbalat, você tem Tobias, le tenemos a Tobías tem uma quantidade de inimigos y hay una cantidad de enemigos e ainda tem os irmãos. y todavía están los hermanos. Como enemigo. Hã? Como enemigo también. Como inimigo? Às vezes, quando a gente toma a Epístola dos Efésios, A que veces a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, cuando tomamos la epístola a los Efesios, ahí dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. a gente entende muito bem o que Paulo está falando. Ahí entendemos muy bien a lo que Pablo se está refiriendo. Que a nossa luta é contra as hostes da maldade, Nuestra lucha es contra huestes de maldad en las contra os regiones, principados, potestades, principados, potestades, hacedores da maldade, hacedores de maldad, huestes de maldad en las nos regiones lugares celestes. celestiais. Nos lugares celestiais. Los lugares celestes, sí. Los lugares celestiales. Mas o mais difícil, às vezes, é ter que você lutar contra todas essas trevas
Pero a veces es tan difícil tener que luchar contra todas esas tinieblas E pior todavia, y peor todavía que entre os irmãos mesmos se levantem que entre los mismos hermanos se levanten enemigos, oposición inimigos, oposição contra a restauração da casa de Deus. contra la restauración de la casa de Dios. Sabe aqueles irmãos que sempre estão criticando tudo? ¿Conocen esos hermanos que siempre están criticando todo? Sempre criticam. Siempre criticando. A igreja cheia de dificuldade, a igreja está cheia de La problemas. iglesia está llena de dificultades, llena de problemas, Sabe de uma coisa? algunas cosas. Sabe de uma ¿Saben coisa? una cosa? Vou para casa, Me voy para mi casa vou ficar sentado ali, y me voy a quedar sentado allí vou esperar que a igreja se torne y perfeita. voy a esperar que la iglesia se vuelva perfecta. Aí sim eu volto para a reunião. Ahí vuelvo a la reunión. Vai ter que esperar a nova Jerusalém descer do céu. Va a tener que esperar que la nueva Jerusalén descienda. Essa é a verdade. Esa es la verdad. Vai ficar sentado ali, a nova Jerusalém, quando descer do céu, aí você pode começar a reunir. Va a quedar sentado en su casa esperando hasta que descienda la nueva Se você não Jerusalén. encontrar problemas na igreja, Si ustedes no encuentran problema en la iglesia, isso aí não é igreja. entonces no es la iglesia. Isso é o Rotary Club, Puede ser un club de Rotary, golf, Rotary Club, Lions Club, não sei, é um un clube, club de cualquier cosa. No clube do entendí. comércio. Tem aqui em Paraguai, clube do comércio, onde se reúne os fifi. Não é isso. E agora Judá também se levanta e dizendo que tem muitos escombros. Y ahora Judá también se levanta diciendo que hay muchos escombros. 13 anos 13 años, levou, 70 anos. Agora vamos entender isso. 70 años. Como que pode levar 70 anos? ¿Cómo es que puede llevar 70 Eu, às años? vezes, eu queria perguntar, eu gostaria de perguntar para Esdras. A mí me gustaría preguntarle a Esdras, Esdras, como é que vocês conseguem fazer o sacrifício ¿cómo es que tú conseguiste hacer el sacrificio caminhando sobre os escombros? caminando sobre los escombros? Quantos escombros tem? ¿Cuántos escombros había? Quantos escombros será que é necessário que todavia ainda tem que sacar das nossas vidas ¿Cuántos escombros será que todavía necesitamos sacar de nuestras vidas para que o Espírito Santo possa se mover com liberdade? para que el Espíritu Santo se pueda mover con libertad? Dá para entender isso? ¿Se entiende? Mira os sacerdotes, vou fazer um gesto aqui. Os sacerdotes indo para o altar de sacrifício levando. Vea, tra- 70 años la forma en que trabajaba el sacerdote para hacer su sacrificio, esquivando los escombros. E vê que quando está o templo, Y miren, estaba el templo, as coisas estão dentro da sua normalidade. las cosas estaban dentro de la normalidad, Se normalizou? se normalizó. Claro, porque a religiosidade agrada a Satanás. Claro, porque la religiosidad le agrada a Satanás. Eles têm um templo, estão seguindo sua vida de uma forma religiosa agora, Ellos tienen el templo, están viviendo su vida religiosa de una forma religiosa ahora, mas todavia os muros estão aí caídos, pero todavía los muros estaban caídos, as portas estão queimadas. las puertas están quemadas. Tá bem. Quando começa a tocar na estrutura de Deus, no Kairos de Deus, Pero cuando comenzamos a tocar en las estructuras de Dios, en el kairos e de Dios, começamos a entrar no tempo de Deus, comenzamos a entrar en el tiempo de Dios, Satanás se levanta. ahí Satanás se levanta. E quando eles começam a restaurar esse muro, Y cuando ellos comienzan a restaurar ese muro, olha a oposição que se levanta. ¿cuál es la oposición que se levanta? Mira a oposição, como se Miren. levanta. La oposición, ¿cómo se levanta? Imagine. Imagínense. Sabe quantos dias demorou para terminar os muros? ¿Y saben cuánto tiempo llevó para terminar los muros? Algo que levou 70 anos. Algo que llevó 70 años, 52 dias. 52 días. 52 días. O que será que nós estamos fazendo? Verdade? ¿Qué será lo que nosotros estamos haciendo? Vocês acham que, falo para mim também, nós achamos que só porque vemos, se estamos nas reuniões de domingo, Estoy hablando para mí también, pero ¿será que ustedes piensan que porque tenemos la reunión en los domingos, e participamos das reuniões de domingo, participamos de la reunión de los domingos, isso é suficiente para Deus? eso es suficiente para Dios? Já cumprimos com a minha obrigação? Ya cumplimos con nuestra obligación. Sim. Eu vou a todas as reuniões da igreja. Yo voy a todas las reuniones de la E não iglesia, falta o domingo. no falto los domingos. E se tem um partido de futebol, mais complicado ainda. Y si hay un partido de fútbol, ahí es más complicado, ¿eh? Como mañana. Amanhã tem, né? Sí. Em Brasil, mesma coisa. En Brasil es la misma cosa, Sabe, irmãos, ¿saben, hermanos?
é uma questão de visão espiritual. Es una cuestión de visión espiritual. Às vezes pensamos que estamos fazendo as coisas como que, Senhor, estou fazendo minha obrigação para ti, é A suficiente. veces pensamos como que estamos haciendo las cosas, nuestras obligaciones para Dios, Mas isso não é o que Deus quer. pero no es eso lo que Dios quiere. Deus deseja que estejamos baixo ao tempo dele, Dios quiere que estemos nosotros debajo de su tiempo, del Kairos de Deus. de Dios. Que horas termina aqui? Que ahora terminamos. ¿Cuánto tiempo más tiene? ¿20 por ahí? 10 minutos más, 15, ¿no? 10 minutos? Sim, você pode ou quê? Não, você não pode. ¿Qué dicen los hermanos? Se não, ¿Cuánto tiempo? terminamos aqui. 10 minutos para terminar, concluir o pensamento? Para concluir esta parte del pensamiento, ¿sí? 10 minutos. Imagine, Imagínense, nosso Deus é um Deus muito nuestro Dios es misericordioso. un Dios muy misericordioso, ¿no? Qual será e que estamos fazendo com o nosso tempo? ¿Qué será lo que estamos haciendo con nuestro tiempo? Com que estamos gastando o nosso tempo? ¿En qué estamos gastando nuestro tiempo? O tempo passa rápido. El tiempo pasa rápido. Sabe quantas pessoas morrem por ano no mundo? ¿Saben cuántas personas mueren en el mundo por año? 58 milhões. 58 millones. E sabe qual é a cumbre da morte dessas pessoas? O que está por em cima, os casos de morte? ¿Y sabe cuál es la primera causa de muerte? Que está por Y- encima. AM, infarto agudo do miocárdio. Infarto agudo del miocardio. Sabe que o infarto é assim, ó. ¿Saben cómo un infarto? Así en un flash. Tchau. Chau. Assim são as coisas. Así son las cosas. Terminamos aqui. Terminamos aquí. 2 de Samuel, Segunda de Samuel, capítulo 20, capítulo 20, versículo 4. 2 de Samuel, 20, versículo 4 4 e 5. y 5. Segunda de Samuel 20, versículos 4 y 5 dice así. Después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. ¿Hasta ahí? O que passou aqui? ¿Qué pasó aquí? Como que passa com a massa? ¿Qué pasó con Amasa? De certa forma, a massa traicionou a Davi En cierta forma, Amasa le traicionó a David quando se uniu a Absalão. porque se unió a Absalón. Quando Davi regressa para Jerusalém, Y cuando David regresa a Jerusalén, Davi era um estadista, David era un estadista era extremamente diplomático, y era muy diplomático. além de ter um pensamento direto com o Senhor. Y él tenía un pensamiento directo con Dios. Ele era sábio. Y él era sabio. Amasa, vem, Amasa, vení acá. vou te colocar como capitão da guarda. Te voy a colocar como capitán de la guardia. Como diz assim, Joabe, tchau. ¿Eh? Joabe, A Joabe. Joab, chau. A Joabe não lhe gostou muito, A Joab no le gustó mucho, mas foi uma forma que Davi encontrou para equilibrar as coisas. pero fue una forma que David encontró para equilibrar las E cosas. aí allí. está Amasa, De esta Amasa, primo de Joabe. primo de Joab. Então Davi chama Abissai. Aí no versículo 6, Davi chama Abissai. Ahí, Abissai, no versículo 6. en el versículo 6 Digo dice, Davi a Abissai, y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Pues, toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que haya para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. o que passa aqui? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Por que Amasa parou? ¿Por qué es que Amasa se detuvo? 3 dias já de atraso, isso é uma coisa que 3 días. isso é uma coisa que tem que ser feita de imediato. Era una cosa que tenía que ser hecha en forma inmediata. Seba tem que ser cortado o mais rápido possível. Seba tenía que ser cortado ahí lo más rápido Há posible. coisas nas nossas vidas que tem que ser de imediato. Y hay cosas en nuestra vida que tienen que ser de inmediato. É o tempo de Deus. Es el tiempo de Dios. Sabe o que é isso? Sabe qual o nome que dá aqui? Eu costumo chamar esses versículos aqui o enigma de Amasa. ¿Saben cómo yo suelo llamar a estos versículos aquí? El enigma de Amasa. Porque há duas situações aqui. Porque hay dos situaciones aquí. Essa é a primeira situação. Esta es la primera situación. Sabe o que é isso? ¿Saben qué hizo? Procrastinação. Procrastinación. O que é ¿Escucharon esa palabra? procrastinar?
¿Qué es procrastinar? Sempre está adiando as coisas. Siempre estamos demorando las cosas. O cristão que adia todo para o Senhor. Cristianos que demoran y pasan las cosas para Não, más adelante. amanhã eu vou. Mañana yo voy, Amanhã eu vou. mañana voy. Senhor, eu te prometo, Yo eu vou cumprir. Senhor, isso te aqui, isso aqui. prometo, voy a cumplir, ahora tengo que hacer esto, pero mañana voy. Nunca faz nada. Y nunca hace nada. O Es un procrastinador. procrastinador. O espírito de amassa. El espíritu de masa Sempre procrastinando as coisas. siempre procrastinando las cosas. Em Brasil tem um pássaro En Brasil hay un pájaro nave, que chama bacurau. se llama Bacurau. batural. Bacurau. ¿Ya escucharon? Bacurau. Bacurao. Então Esa es la diz assim, traducción. a gente utiliza essa expressão para uma pessoa. Ahí usamos esa expresión para una persona. O sujeito é igual o bacurau. Esa persona es un buen bacurao. É como um bacurau. Essa pessoa é como como um bacurau. Es como un bacurao. Ih, já vem o hermano bacurau. ¿Qué significa eso? Já vem o hermano bacurau. ¿Ya vieron un hermano bacurao? Sabe por que o bacurau canta assim? ¿Saben por qué? Porque el bacurao canta así. Manhã não vou. Mañana voy. Manhã não vou. É para rir, mas Para também rir. para chorar. Pero también es para llorar. Dá para entender isso, irmãos? ¿Se entiende, hermanos? O chamado que o Senhor tem para nós El llamado que el Señor tiene para e nosotros, quanto nós estamos procrastinando o tempo de Deus. y cuando nosotros estamos procrastinando el tiempo de Dios. Agora o Senhor tem que chamar outro. Ahora el Señor va a tener que llamarle a otro. Davi teve que chamar outro. David le va a tener que llamar a otro. E chamou Abissai Y le llamó a Abisai. e Joabe vai junto com Abissai. Y Joab va junto con Abisai. E aí, no versículo 12 e 13, Ahí en los versículos 12 y 13, que é a segunda condição de Amasa. ahí está ahí la terminamos. segunda condición de Amasa. Y aquí terminamos. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Há coisas nas escrituras, né? Que nós outros às vezes paramos, verdade? Hay cosas en las escrituras que nosotros a veces O que passa aqui? nos preguntamos, ¿qué pasa aquí? Alguma coisa tem aqui? Algo tiene que haber acá. Distrações. Distracciones. Distrações também impedem nosso avanço no Las Kairos de distracciones Deus. también impiden nuestro avance en el Kairos De Deus. de Dios. Vivemos dias de muitas distrações. Y tenemos días de muchas distracciones. Termino aqui, amanhã eu continuo. Termino aquí, mañana continúo. Amén. Amém? E aí seguimos com esse tema aqui. Y mañana O seguimos que con é este que tema. tem nos distraído na casa de Deus? Que- Além da procrastinação, a segunda condição, ¿Qué es lo que nos está distracciones. distrayendo en la casa de Dios? La procrastinación en la casa de Dios e las distrações. y las distracciones. A massa tem que sair do caminho Amasa tiene que salir del camino para podermos prosseguir para que podamos proseguir para o propósito de Deus. para el propósito de Dios, Dentro do seu propósito, dentro de su propósito, dentro do seu Kairos. dentro de su Kairos. Amém? Amén. Graças, irmãos. Gracias, hermanos. Graças.